Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Nuevamente nos encontramos en este espacio de oración a partir de la palabra del Señor. Espero que hayan tenido todos una muy bonita semana y que lo que hemos orado pues vaya dando fruto abundante en sus vidas, en sus familias. Pues hoy vamos a orar para que vayan preparando sus Biblias. Vamos a orar con el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. Y conforme ya vayas teniendo lista tu Biblia, te invito a que tú también vayas disponiéndote. Ve tomando una postura que te ayude para orar y ve contactando contigo. Ya llegaste, ya estás aquí, date cuenta de cómo estás. Ponle atención a tu cuerpo, las sensaciones corporales que están presentes. Si hay tensión, si hay incomodidad, pues mueve un poquito tu cuerpo para acomodarse, para relajarse. Haz una inhalación profunda, exhala y te invito a que le prestes atención a tus emociones. Date cuenta de qué es lo que hay ahora en tu corazón. Las emociones, los sentimientos con los que terminas este día. Recuerda algunas experiencias de hoy que te hayan impactado. Recuerda y date cuenta de qué dejan en tu corazón. Y desde esta situación en la que estás, date cuenta de cómo estás dispuesta, cómo estás dispuesto para escuchar. ¿Desde dónde escuchas hoy? Y sobre todo, date cuenta de qué necesita hoy de la palabra de Dios. ¿Qué de tu vida, qué de ti necesita la palabra amorosa que Dios quiere darte? Haz una inhalación profunda, exhala y te invito a que vayas entrando a lo más profundo de tu corazón, allí donde solo Dios y tú se encuentran. Y déjate mirar por Dios. Y toma conciencia que estás en la presencia de Dios, ante el Dios que te ama, que te mira con amor, que te regala su palabra. Recibe hoy nuevamente la invitación para escucharle y renueva tus deseos de escucharlo. Ve disponiéndote, ve abriendo tus oídos, ve ablandando tu corazón, pero sobre todo te invito a que puedas llamar al Espíritu de amor, que sea Él el que termine de disponernos. Invoca a este Espíritu Santo, que sea hoy el que nos permita descubrir el amor contenido en esta palabra y que sea Él el que le dé vida en nosotros.
Y te invito a que juntos digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues vayamos a nuestro texto, Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Regálate un momentito de silencio para escuchar esta palabra en tu interior, para dejar que resuene. Y date cuenta si hay alguna frase, alguna palabra que de manera especial esté haciendo eco hoy en ti. Si estás en familia, te invito a que puedas compartir esta frase en voz alta. Y vamos a leer nuevamente. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente.
Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues continuamos con el Evangelio de Marcos. Ahora ya hemos ingresado a la segunda parte, al segundo bloque de este Evangelio. Ya en la primera parte, que es lo que hemos estado recorriendo durante este año litúrgico, pues hemos visto cómo Jesús, con sus palabras y sus obras, a la gente, a la multitud, va predicándoles el reino de Dios, va anunciándoles el Evangelio. Y a partir de este capítulo 8 nos vamos a encontrar un segundo bloque donde Jesús ya no va a predicarle a esta multitud. Jesús ya no va ahora sí que a dedicarse a las masas, sino que vemos un momento en el que Jesús se va a dedicar a darles una catequesis intensiva a sus discípulos. Este segundo bloque nosotros lo encontramos marcado por dos relatos de ciegos. Inmediatamente anterior a lo que hemos leído, tenemos la curación del ciego de Betsaida y vamos a terminar con la curación del ciego de Jericó. Y vamos a ver en este bloque cómo Jesús va a ir alternando los anuncios de la pasión, lo que hemos leído ahora, con algunas claves para vivir como verdaderos discípulos suyos. ¿Sale? Entonces, este es un bloque en el que Jesús se dedica especialmente a sus discípulos, a aquellos que ya le han reconocido, a aquellos que le siguen de a de veras y que quieren dejar que este evangelio deje huella en ellos. Pues bien, aprovechemos porque este bloque está escrito para nosotros. Entonces, tenemos en lo que hemos leído el día de hoy que Jesús va a empezar un viaje de Cesarea hacia Jerusalén. Lo que queda del Evangelio podríamos decir que es una peregrinación hacia Jerusalén, un caminar hacia lo que sabemos que le espera en Jerusalén. Pues bien, en este inicio del camino, Jesús presenta una pregunta. ¿Quién dice la gente, quién dicen los hombres que soy yo? Y la respuesta de la gente va en tres líneas: Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas. Se descubre que la gente reconoce a Jesús como una figura importante. La gente está reconociendo un talante profético en lo que está haciendo Jesús. Jesús es un hombre que está mostrando cuál es la voluntad de Dios en medio de su pueblo. Jesús está discerniendo qué es lo que quiere Dios para su pueblo. Anuncia la acción de Dios, denuncia las injusticias, está llamándoles al pueblo a que vuelva el rostro hacia Yahvé. Pero, ¿Jesús es solamente un profeta? Resulta que esto es lo que dice la gente. Ahora Jesús hace una nueva pregunta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes, que son los que más han convivido conmigo, ustedes que son los que han creído esta predicación, ustedes que han sido testigos de este evangelio, ¿quién dicen ustedes que soy yo?
Y entonces tenemos esta respuesta. Pedro le contestó: tú eres el Cristo. El Cristo, es decir, el Mesías. Recordemos que en la tradición de Israel, el Mesías sería el ungido. Podría ser ungido un sacerdote, un rey, habría varios Mesías. Pero especialmente el pueblo de Israel esperaba un Mesías que iba a ser el que verdaderamente gobernara en nombre de Yahvé. El rey de Israel es Yahvé, pero han tenido la experiencia de que pues estos reyes representantes de Yahvé no han sabido estar a la altura del verdadero rey. El pueblo se da cuenta de las injusticias que están presentes y llega el momento en el que dicen: ninguno de estos reyes, ninguno de estos representantes, ninguno de estos hombres va a estar a la altura de la misión de cuidar del pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Dios, este es tu pueblo y confiamos en que tú vas a mandar a alguien que verdaderamente realice lo que tú quieres, aquel que realice verdaderamente el reinado de Dios. Ahora, lo que pasa es que la gente está esperando un Mesías según sus ideas, un Mesías según su conveniencia. Entonces, a este tiempo, hay quienes esperan un Mesías guerrero, militar, capaz de vencer a Roma. Hay otros que esperan un Mesías que destruya todas las infidelidades del pueblo de Israel, que recupere el verdadero culto del templo. Hay diferentes ideas de Mesías. ¿Y Jesús, cuál de estas toma? Pues resulta que justamente después de decir esto acerca del Mesías, pide que guarden silencio. Este evangelio abre anunciando que Jesús es el Mesías, el Cristo. Pero cuando hay alguien que se da cuenta o lo dice, Jesús pide que se callen, porque está en juego algo bien importante: que malinterpretemos la obra de Dios. Corremos el riesgo de pensar que Jesús va a realizar su misión de acuerdo a nuestras ideas. Y Jesús, con mucha contundencia, pide que callen para que esto no suceda. Cállense, discípulos, y vean qué tipo de Mesías es el que voy a ser. No se dejen llevar por sus ideas, no se dejen llevar por sus prejuicios. Dejen que les muestre. Y entonces fíjense cómo después de esto Jesús empieza a decirles en qué va a consistir su proyecto de mesianismo. Debía sufrir mucho, ser reprobado por todas las autoridades del pueblo, ancianos, sumos sacerdotes, escribas, lo matarían. Esto se interpreta como un fracaso. A ver, si tú vienes a ser el rey de Israel, y si vienes a ser el Mesías, ¿cómo me dices que vas a sufrir? ¿Cómo me dices que la misión a la que te está enviando Dios es una misión que no va a ser reconocida por las autoridades, una misión que se va a llevar conflicto? No solo eso, resucitará. Habrá una respuesta por parte de Dios. Y parece ser, nos dice algo aquí bien bonito, hablaba de esto abiertamente. Recordarán ustedes que cuando en capítulos anteriores se hablaba de las parábolas, la gente, los discípulos, le preguntaban a Jesús: ¿por qué nos dices esto? ¿Por qué no hablas abiertamente? Bueno, es para ir preparando el camino para que puedan recibir esto que les voy a decir. Fíjense cómo en este momento, cuando está con los discípulos,
Jesús ya habla abiertamente. Jesús habla con franqueza, con valentía, y dice lo que hay en su corazón. Dice qué es lo que está viendo como su proyecto. ¿Y cuál es la respuesta? Pedro, que no entiende esto que Jesús le está diciendo y lo regaña. Fíjense, Pedro quiere decirle a Jesús cómo ha de vivir su mesianismo. Jesús, si tú eres el Mesías, Pedro, que acaba de reconocer que es el Mesías, es el que le dice, no, esto no es posible, esto no te va a pasar. ¿Por qué tienes que estar pensando esto? Si eres el Mesías, tienes que triunfar, tiene que irte bien. Si eres el enviado de Dios, no, hombre, entonces casi estamos recordando las tentaciones en el desierto, ¿no? No. Y Jesús le contesta con fuerza, quítate de mi vista, Satanás. El texto griego diría, ponte detrás de mí, Satanás. Satanás, que es el tentador. Pedro se está convirtiendo en un tentador hacia el proyecto de Dios. Lo que Pedro está haciendo es, a partir de sus criterios, ponerle tentación a la misión de Jesús. Pedro, por querer ponerse enfrente de Jesús e indicarle el camino, está dejando de seguirlo, está dejando de aprender del Maestro, está dejando de ser discípulo. Y Jesús le dice, no, Pedro, ponte detrás de mí. Pedro, estás poniéndome en tentación. Ve, escucha y date cuenta verdaderamente cuál es el proyecto que mi Padre quiere dar. Aquí termina este discurso con los discípulos. Cambia un poquito la escena porque ahora ya no solo le va a hablar a los discípulos, sino que va a hablarle a toda la gente. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Este negarse a sí mismo tiene una noción muy bonita, porque esta palabra que se utiliza es la misma que se utiliza en las traducciones hebreas del Antiguo Testamento para negar los ídolos. Este negarse a sí mismo no tiene que ver con aniquilarnos, no tiene que ver con decirnos no absoluto y dejar de existir. No. Este negarse tiene que ver con quitarnos del lugar de Dios. Tiene que ver con que dejemos de considerarnos a nosotros mismos ídolos. A ver, Pedro porque fue el que lo acaba de decir, pero en Pedro nos lo está diciendo a todos. No te pongas en el centro. No te pongas sobre Dios. No te pongas creyendo que tus deseos, que tus iniciativas son las que Dios quiere. Niégate, toma tu cruz y sígueme. Una cruz que no es un sinónimo de sufrimiento, y no lo pensemos así como mucho tiempo se dijo. No. La cruz tiene, a la luz de Jesús, tiene que ver con esta capacidad de ser fieles hasta el final a la entrega amorosa del Padre. Tiene que ver con cómo nos comprometemos con el proyecto amoroso del reino de Dios. Tiene que ver con cómo somos capaces de donar nuestra persona, quiénes somos, para darle vida a otros. Y justamente cuando tomamos esta cruz, cuando nos hacemos responsables de este proyecto del reino de Dios, cuando ponemos los ojos en Jesús y le seguimos, cuando lo ponemos a Él como el Maestro, como el que verdaderamente guía nuestros pasos, entonces
Ahí es donde vamos a estar verdaderamente recibiendo la vida. Porque aquí tenemos una de las grandes paradojas del Evangelio. Cuando tratamos de conservar nuestra vida, cuando nos negamos a compartirla, a entregarla, a servir, entonces perdemos nuestra vida. Porque parece ser que la vida que Dios nos da es una vida que sucede cuando nos entregamos. La verdadera vida está en la entrega por amor. Cuando nos cerramos, cuando nos ponemos a nosotros en el centro, cuando dejamos de mirar al otro, cuando dejamos de amar y nos ponemos a nosotros como ídolos de nuestra vida, entonces esta es la verdadera muerte. ¿Qué te dice este pasaje a ti? A la luz de este texto, de esto que hemos compartido, ¿cómo ilumina tu vida? ¿Qué claves te da? ¿Tienes tú algún prejuicio acerca de Dios? ¿Hay alguna imagen con la que hayas identificado a Dios? Y precisamente por ser una imagen, por ser una representación, ¿te aleja del Dios verdadero? ¿Cómo te has dejado escuchar la verdadera identidad de Jesús? ¿Cómo has sido capaz o cómo vas dando pasos para negarte a ti mismo? Para dejar de ser un ídolo, de ponerte en el centro. ¿Cómo vas entregando tu vida para dar vida? Y con esto que te dice el Evangelio, te invito ahora a que puedas dejar que tu corazón le responda a Dios. Del deseo que queda en tu corazón, de las luces que has recibido, ¿qué le quieres decir hoy a tu Padre? Padre, te quiero dar gracias en este día porque ante la pregunta de tu Hijo, sigues invitándome a discernir aquello que pienso y creo de ti. Junto con Pedro hoy quiero decir que tú eres el Mesías. Y al mismo tiempo, junto con Pedro, cuando digo esto, me doy cuenta que muchas veces me convierto en un tentador para ti. Y es que, Padre, muchas veces me gusta pensar que tu Hijo Jesús
pues está hecho a mi medida. Me gusta pensar que está para resolver mis problemas. A veces renuncio a mi responsabilidad, a veces puedo estar disperso en mi vida, y al voltear a ver a tu hijo, lo veo como aquel que soluciona todo, como aquel que no le pasa nada. Pero hoy, cuando escucho las palabras de tu Hijo Jesús, me doy cuenta que si bien es tu Hijo, y como tú estás acompañándome para darme vida, para que compartamos juntos esta comunión de amor con todos tus hijos, la manera como lo hace no es mágica, sino que lo hace entregándose y compartiéndose, comprometiéndose, dándose por completo. Y cuando escucho esto, Padre, en mi interior me pasa lo mismo que a Pedro. Esto no puede ser así. Porque cuando escucho esto, me da miedo. ¿Qué es lo que significa seguir a Jesús si este es su camino? A veces me es más fácil seguir creyendo en mis ídolos que descubrir quién es verdaderamente tu Hijo. Padre, te quiero dar gracias por mostrarme hoy la verdad acerca de Jesús. Gracias por recordarme que si Él es tu Hijo, que si Él es el Mesías, es porque supo entregarse por amor a ti, por amor a tu reino, por amor a todos tus hijos. Y hoy, Padre, quisiera tomar para mí las palabras que tu Hijo Jesús nos dijo. Quisiera aprender a negarme, tomar mi cruz y seguirlo. Padre, deseo poder entregar mi vida. Deseo desear entregar mi vida. Y esto no lo estoy pensando en grandes acciones, en martirios. No, Padre. Me encantaría poder entregar mi vida con mis hermanos, con los que están cerca, con aquellos con los que convivo día tras día. Padre, tengo el deseo de que, como tu Hijo Jesús, pudiera encontrarme con ellos y que nuestro encuentro les dé vida, dé testimonio de tu amor. Padre, este reino es tuyo. Estos somos tus hijos. Y confío y tengo la seguridad de que nadie nos cuida y nadie nos acompaña más que tú. Y que por eso, Padre, ya estás actuando en nosotros. Ya lo hiciste en tu Hijo Jesús. Y día a día lo sigues haciendo en cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias por entregarnos a tu Hijo
Gracias por amarnos tanto en tu Hijo Jesús. Si quieres decir algo más desde tu corazón, díselo con amor. Deja que tu corazón se exprese. Y déjate mirar por este Dios que te ama tanto. Y sé testigo de lo que hoy Dios, con esta palabra de amor, está haciendo en ti. ¿Qué es lo que está provocando hoy en ti? Contempla, sé testigo, presta la atención. Y date cuenta si en tu vida, con algún gesto, con alguna acción, pudieras darle continuidad a lo que hoy Dios está haciendo. Y ponlo en sus manos, confiando en que esta obra es suya y que Él desea que se realice porque te ama. Confiando en Él y poniéndolo en sus manos, te invito a que juntos podamos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos en este momento de oración y espero de corazón que pues esto que el Señor nos ha dicho y esto que el Señor está haciendo siga realizándose a lo largo de esta semana y que dé fruto abundante en ustedes, en sus familias. Que tengan muy bonita semana. Dios les bendice. Florica.